coeficiente de difusión. Ese coeficiente de difusión pues me va a determinar qué tan rápido se va a mover pues el átomo también en una determinada área y en una unidad de tiempo específico. Y el gradiente, la fuerza impulsora, en este caso, pues es el gradiente de concentración. La diferencia de concentraciones va a generar precisamente ese efecto de movilidad. ¿Y cuál es la finalidad o por qué más bien ese gradiente de concentración genera esta movilidad atómica? Pues es finalmente para alcanzar un equilibrio químico en este caso. El equilibrio químico es que las especies de los átomos de A pues estén bien distribuidas sobre el sistema B. Bueno, al igual que hicimos como en otros análisis, va a ocurrir pues exactamente algo similar. Vamos a tener un inciso A, un inciso B, un inciso C, un inciso D. Y nuevamente nos vamos a imaginar que se trata de una placa o de una pared. Esta pared, pues nuevamente va a tener un espesor delta X. Vamos a tener un espesor delta X. Para todos los casos, el espesor no cambia, se mantiene igual. Y bueno, en el inciso A vamos a tener una igualdad de concentraciones. Vamos a suponer que la placa pues es el sistema B. Y vamos a suponer que del lado izquierdo tengo una cierta concentración, a lo mejor la concentración es igual a 0. Vamos a ponerle aquí concentración 0. Y esa concentración 0 pues va a ser exactamente igual a la que tengamos del lado derecho. ¿Vale? Ese 0 va a ser igual a C1. Y vamos a ponerle aquí que es igual a 0. Y bueno, ¿qué va a suceder? En el inciso A, pues vamos a poner que las concentraciones o la concentración de especies A del lado izquierdo y derecho, pues son igual a 0. ¿Sale? Y esto quiere decir que, pues no está ocurriendo nada, no se establece ningún cambio de concentración. Es el mismo, es 0, y esto es antes del fenómeno. Antes de que ocurra el fenómeno. En el inciso B, justo cuando inicia el fenómeno, vamos a poner que la pared o la placa del lado izquierdo es sometida a una fuente de concentración alta, es sometida a una fuente de concentración de especies, le voy a poner, de concentración de especies de A alta.
Y vamos a ponerle aquí que esto se lleva a cabo justo cuando el tiempo es igual a cero, ¿sale? Este va a ser nuestro contador de origen, digamos, o de referencia. Justo cuando se expone la placa del lado izquierdo a una fuente de concentración de especies A más alta, pues vamos a tener, ahora sí, pues se va a generar en este punto esta diferencia de concentraciones. Ahora lo que pues correspondía a C0, C1 igual a cero, pues más bien lo que vamos a tener es que C0 va a tener un valor mayor, C1 va a seguir permaneciendo pues igual a cero. Se va a establecer pues una diferencia de concentraciones y esa diferencia de concentraciones me va a generar un gradiente de concentración. Puedo poner aquí que C0 es diferente de C1 y por lo tanto voy a establecer un delta C sobre delta X. Y bueno, en el inciso A me faltó poner a un ladito que C0 es igual a C1 y que estos dos son igual a cero. Por ahí apúntenlo en el inciso A. En el inciso C se establece un estado transitorio. Un estado transitorio o en algunos libros lo van a encontrar simplemente como un estado no estable. Es lo mismo. Y este estado transitorio, pues hay que recordar que es en tiempos pequeños. Y bueno, hay que recordar que se establece un perfil no lineal de concentración en este caso. Se establece un perfil no lineal de concentración y bueno, el flujo de masa no es constante. ¿Sale? De igual cuenta, de igual forma, vamos a poner aquí C0. Vamos a poner por acá C1. Se va a establecer un perfil que no es lineal. Más o menos. ¿Sale? Aquí tenemos la distribución de concentraciones en función de la distancia, pero en este caso la concentración pues va a ser función de la distancia y del tiempo, ¿sale? Recordando que siempre en un estado transitorio ya tenemos una variable adicional que es el tiempo, ¿sale? Y vamos a establecer un perfil no lineal de concentración, ¿sale? Y vamos a tener un flujo, sí, sí vamos a tener un flujo, pero ese flujo J no es constante. Quiere decir que en cada instante de tiempo
va a cambiar. No va a ser igual, va a ser distinto en cada instante de tiempo. Y bueno, finalmente en el inciso D, donde ya se va a establecer un estado estable, imaginemos que la fuente de concentración pues no cambia, sigue manteniendo la misma magnitud, C0, C1, pero ahora vamos a establecer una línea recta, más o menos. Y bueno, aquí tenemos la distribución de concentración. Y nuevamente recordando qué sucede en un estado estable, la concentración solamente va a ser función de la distancia. Y vamos a tener un perfil lineal. Vamos a tener un flujo en esta dirección, donde ahora J es constante. Y bueno, aquí es donde entra la ley de Fick, en la última región donde J es constante, donde J es igual a menos D por la diferencial de la concentración respecto de X. Aquí es donde entra la primera ley de Fick. Póngale por aquí, primera ley de Fick. Y bueno, adelantándonos un poquito, la segunda ley de Fick lo que analiza es el estado no lineal, o sea, analiza el inciso C. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ya enfocándonos en transferencia de masa. Pero la primera ley de Fick, siempre que escuchen esa ley, se va a referir pues a un estado estable, donde tenemos un perfil lineal de concentración. Entonces, para conocer la concentración de las especies de A en una placa, por ejemplo, pues simplemente basta de la ecuación, pues obtener o despejar el valor de X y determinar el valor de la concentración. O más bien sustituir el valor a partir del cual yo necesito conocer esa concentración, despejo la concentración de la ecuación y puedo obtener cierta concentración a un espesor definido. Me dicen cuando pueda cambiar para escribir el inciso D. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Sale, escribo el inciso D del lado a la siguiente diapositiva. Sale el inciso D, pues se establece un estado estable y vamos a ponerle por aquí a tiempos prolongados.
o tiempos más altos. ¿Y qué vamos a generar? Vamos a obtener un perfil lineal de concentración y vamos a tener un flujo de masa constante. Flujo de masa constante, y bueno, ya mencionamos que es correspondiente a la primera ley de Fick. Escribo nuevamente la ecuación. J va a ser igual a menos D por la diferencial de concentración respecto de X. Ya mencionamos por ahí que D representa el coeficiente de difusión. Y este coeficiente de difusión es metro cuadrado sobre segundo. Ya no tengo una variable adicional como en el caso de la viscosidad dinámica, que bueno, la viscosidad dinámica detrás o de forma implícita tiene el valor de la viscosidad cinemática. De igual forma con la conductividad térmica, de forma implícita o de forma escondida, tiene ahí el valor de la difusividad térmica. Y en este caso el coeficiente de difusión no tiene un valor detrás, no hay otra variable adicional. Simplemente se refiere pues al coeficiente de difusión o a la movilidad atómica en función de un área y en función del tiempo. Si ustedes se fijan, la viscosidad dinámica ya toma en consideración la densidad. ¿A qué me refiero? A que, bueno, en primera instancia está la viscosidad cinemática, metros cuadrados sobre segundo, pero hay un factor de densidad del fluido que afecta a su movilidad. Y bueno, ya cuando se afecta con ese factor de densidad, es donde entra la viscosidad dinámica. Mismo caso con transferencia de calor. Tenemos la difusividad térmica, que son metros cuadrados sobre segundo. Es la movilidad del calor, digamos, en una función de área y de tiempo, metros cuadrados sobre segundo. Eh, es afectado ese factor por la densidad también del material y por su capacidad de calorífica. Y tenemos ahora el coeficiente de conductividad térmica. Pero aquí no estamos hablando de una cierta densidad, porque bueno, ya digamos que esta última, este último fenómeno de transporte, pues más bien opera a nivel atómico, donde la densidad pues quizá no es tan importante porque no estamos analizando como tal el volumen del material, sino que ya estamos analizando pues condiciones ya específicas de movilidad atómica. De tal forma que, bueno, este coeficiente de difusión es la constante fenomenológica principal para este tipo de transferencia. Bien, tenemos ese coeficiente de difusión, metro cuadrado sobre segundo. C, pues va a representar la concentración. Concentración de A, vamos a llamarle, y la concentración de A la vamos a medir en moles de A sobre centímetro cúbico o metro cúbico en este caso. X va a representar al espesor de la placa o la distancia o la dirección de transferencia. Vamos a ponerle dirección de transferencia.
dirección de transferencia en metros, y bueno, finalmente tenemos al flujo másico o flujo de masa, y aquí vamos a tener unidades de mol sobre metro cuadrado segundo. Bien, y bueno, ya habíamos mencionado que la fuerza impulsora para este caso, pues es el gradiente de concentración. Esta es la fuerza impulsora. Y bueno, si tenemos también un sistema, vamos a suponer que tenemos dos sistemas, dos elementos que se encuentran en contacto. Vamos a suponer que la plaquita del lado izquierdo corresponde a elementos de A, la placa del lado derecho corresponde a elementos de B, y siempre existirá una mayor afinidad de que un elemento se mueva hacia otro. ¿De qué va a depender? Va a depender del potencial químico de cada una de las especies. Depende del sistema si es termodinámicamente más estable que el otro, y depende también del tamaño atómico. Obviamente, si B, por ejemplo, tiene átomos más grandes que A, pues bueno, será más fácil que A difunda hacia B. Para este caso específico, pues vamos a suponer que A difunde hacia B. Vamos a suponer que esta es la dirección de flujo. Y B no tiene en primera instancia ningún átomo de A. Como no tiene ningún átomo de A, pues bueno, yo tengo del lado izquierdo una gran cantidad de átomos de A porque tengo una placa de A acoplada. Esa diferencia de concentraciones, como B no tiene nada de A, pues se va a establecer un flujo. Sale este flujo J, le vamos a llamar pues A subíndice B. ¿Qué quiere decir? Que A está difundiendo sobre B. Si fuera en el caso inverso de que B estuviera difundiendo sobre A, pues bueno, lo escribimos al revés. B difunde sobre A. Pero bueno, para este caso en específico lo vamos a poner como va. A está difundiendo sobre B. Ahí tenemos un flujo. Y ahora, asociado a este fenómeno, pues vamos a tener una constante fenomenológica que ya mencionamos que es el coeficiente de difusión. ¿Sale? Y al coeficiente de difusión, pues también lo vamos a llamar igual de subíndice AB, y hacemos la misma analogía de que A está difundiendo sobre B. Va a tener A sobre B va a tener una cierta movilidad, pero no va a ser la misma en caso contrario, porque asumimos que B tiene átomos más grandes, son átomos más pesados, y por lo tanto la movilidad de B sobre A va a ser muy diferente en caso de que se pudiera llegar a dar ese fenómeno de la forma inversa. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerle de esta forma. D subíndice AB quiere decir que el coeficiente de difusión va en sentido de A hacia B. Ahora, el coeficiente de difusión puede ser afectado por la temperatura. Como ustedes saben, bueno, los átomos, las moléculas, en el momento en que tienen mayor temperatura, ya mencionábamos por ahí que, bueno, hay una mayor movilidad, hay una mayor energía que el sistema tiene. A final de cuentas, la temperatura es una medición de energía.
em, mayor temperatura, mayor energía, mayor movilidad atómica. Y hay una ecuación, esta simplemente para mostrárselas, más adelante pues la vamos a retomar. Hay una ecuación donde yo puedo representar a D y D vamos a ponerle a B representando este último ejemplo, donde el coeficiente de difusión es igual a una constante de proporcionalidad que depende del mismo sistema, o sea, qué estoy difundiendo sobre qué, por una función exponencial de menos Q sobre RT. Y bueno, simplemente escribimos, lo voy a poner del lado derecho. D cero es una constante de proporcionalidad. Q representa la energía de activación. R pues es la constante de los gases ideales. Y T representa la temperatura absoluta. ¿Sale? Entonces el coeficiente de difusión se va a afectar también por la temperatura. Y la relación es la siguiente. Lo voy a poner también aquí con flechitas. Si la temperatura se incrementa, el coeficiente de difusión pues también se va a incrementar. ¿Sale? No es proporcional porque recuerden que tenemos aquí pues una función exponencial negativa. Entonces, el incremento de la temperatura y cómo se afecta el coeficiente de difusión no es una proporción lineal, sino más bien es una proporción exponencial. Y bueno, caso contrario, si la temperatura disminuye, pues el coeficiente de difusión también va a disminuir en una proporción también exponencial. ¿Sale? Solamente para tenerlo en, en contexto. Más adelante, pues ya cuando nos enfoquemos a transferencia de masa, pues ya vamos a retomar estos factores y calcular, por ejemplo, energías de activación para ciertos sistemas. Bien, me dicen cuando pueda cambiar. ¿Listo? Listo. Muy bien. Nuevamente resumen. Transferencia de momentum. Vamos a poner por aquí transferencia de calor.
transferencia de masa, escribo las respectivas ecuaciones para cada uno. Transferencia de momentum, esfuerzo cortante es igual a menos la viscosidad de dinámica por la diferencial de velocidad respecto de X para transferencia de calor. Q es igual a menos K, menos la conductividad térmica, por la diferencial de temperatura respecto de X. Y para transferencia de masa, pues es la primera ley de Fick, J A sub índice B, es igual a menos D A sub índice B, por la diferencial de la concentración respecto de X. Y bueno, simplemente recordando, en este caso, para transferencia de momentum, este esfuerzo cortante pues va a representar de forma análoga lo que sería el flujo de momentum. Q pues representa el flujo de calor y J, bueno, representa el flujo másico. Y bueno, la constante importante para transferencia de momentum es la viscosidad dinámica, donde ya viene implícito la viscosidad cinemática. Simplemente le voy a poner constante. ¿Sale? No es que sea constante. Bueno, le voy a poner completo para no confundir. Constante fenomenológica. Fenomenológica. Para el caso de K, perdón, para transferencia de calor, K es la constante fenomenológica. Y para transferencia de masa, pues el coeficiente de difusión es la constante fenomenológica. Y bueno, ya la última parte, pues representa el gradiente. Para momentum, la diferencial de velocidad respecto de X, pues es el gradiente. Y recuerden que el gradiente es la fuerza impulsora. Para transferencia de calor, la diferencial de la temperatura respecto de X es el gradiente. Y para transferencia de masa, la diferencial de la concentración respecto de X es el gradiente. ¿Sale? Todo gradiente es fuerza impulsora. Y bueno, simplemente para poner las igualdades correspondientes, para transferencia de momentum, hay que recordar que la viscosidad de dinámica es igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Y les voy a poner aquí la notita de que V así solita es la velocidad. Y V con una extensión es viscosidad de cinemática. Y bueno, de aquí recuerden que la viscosidad dinámica tiene unidades de pascales por segundo. La viscosidad cinemática tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Para el caso de transferencia de calor, tenemos la siguiente relación, donde K es igual a alfa por la densidad por calor específico. Es un resumen solamente de lo que vimos. Y bueno, aquí K
tiene unidades de joules sobre Kelvin metro segundo, y alfa es la difusividad térmica, tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. ¿Vale? Solamente les pongo las variables importantes. Y bueno, finalmente tenemos la transferencia de masa. Aquí, como les mencionaba, la constante fenomenológica, no hay una variable atrás, como en el caso de transferencia de momentum y transferencia de calor. Pero aquí simplemente escribiré la ecuación en función de la temperatura, que es la que vimos hace rato, simplemente para indicar que pues ese coeficiente puede cambiar con ese valor de la temperatura. Y bueno, la diferencia, perdón, el coeficiente de difusión tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y bueno, la constante de proporcionalidad de 0 tiene las mismas unidades. Metro cuadrado sobre segundo. Que digamos es la condición pues a temperatura ambiente, ¿no? En condiciones ideales. Cómo es la movilidad de un átomo en condiciones ideales representaría A de 0, esa sería la constante de proporcionalidad. Y ahora, ¿cómo cambia ese coeficiente de difusión con la temperatura? Pues ya sería el valor de D subíndice AB. Ya cuando existe pues un efecto mayor, digamos, pues de la temperatura que influye en ese cambio del coeficiente de difusión. Y bueno, ¿por qué les pongo nuevamente este resumen? Es para que observen que matemáticamente pues se representa lo mismo en transferencia de momentum, calor y masa, y que cada una de estas tiene unidades similares. ¿En qué sentido? No directamente en cada una de las ecuaciones, pero sí tenemos, por ejemplo, la viscosidad de cinemática es análoga a la difusividad térmica y es análoga al coeficiente de difusión o a la constante de proporcionalidad. Entonces, pues matemáticamente los tres fenómenos son prácticamente lo mismo, solamente que, bueno, son diferentes magnitudes las que se consideran para el transporte. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Prácticamente aquí terminamos la unidad 1. Entonces yo les propondría que el examen lo realicemos el siguiente lunes. No son problemas, es simplemente teoría. Esta unidad pues es más teórica. No vimos ningún problema. Es simplemente conocer los conceptos de cada tipo de fenómeno. Sí, profe. Ok, muy bien. Bien, entonces lo dejamos. El lunes estuvimos a 13 a 20. Lunes 20 de septiembre, examen 1. ¿Vale? Examen unidad 1. Bien, por ahí se me ha pasado darles la asignación de las tareas. Ahorita terminando, antes de que se me olvide, subo esa asignación. Tenemos 2 tareas pendientes. Por ahí les dejaré una más solamente para tener mayor, pues digamos, número de tareas y en algún momento pues puedan subir su promedio en este parcial. ¿Vale? Entonces, en un momentito más les subo las asignaciones. Era para el día de ayer la tarea, pero bueno, les daré chance, pues a lo mejor que me entreguen las 3 acumuladas para a media semana, no sé, bueno, el jueves es festivo,
para el viernes, sin problema. Sí, profe, está bien. Gracias. Ok, muy bien, cuídense.